Bien, dar las gracias al doctor Marcos Gómez por este esfuerzo que ha hecho de... Nos ha confesado que es la segunda salida post-pandemia, la segunda vez que sale después de la pandemia. Así que maravilloso, lo tenemos fresco todavía. Marcos Gómez, yo tengo aquí un currículum que yo no sé si dedicarle mucho tiempo a leéroslo, pero qué deciros. Medalla de oro al médico del trabajo, aparte licenciado y doctor en medicina y cirugía, profesor de cuidados paliativos, doctor honoris causa por la Universidad de la República de Uruguay, especialista en anestesiología, máster, presidente de honor de la Sociedad Española y fundador, corrígeme, fundador de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y un montón de cosas que hay aquí. ¿Cuántas veces me has dicho que has cruzado el charco? O sea, 130 y pico viajes a América a impartir conferencias. O sea, estamos en otra liga, ¿entendéis? Cambiaros el chip. Pasamos a otra liga. Bien, lo que más me impresiona del doctor Marcos Gómez es que hace 30 años aproximadamente comenzó la aventura de los paliativos en España. Fue él, ayudado por otros compañeros, quien cuando aquí no había absolutamente nada de paliativos, empezó con la implantación de este tipo de atención médica, yéndose al extranjero, a Italia, a formarse durante unos años en paliativos, y al volver fundó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos e empezó a implementar unidades que atendieran a los pacientes incurables como se merecen. Estamos ante una autoridad en el sentido autoritas, o sea, no una autoridad porque tenga poder, sino una autoridad al que avalan su biografía, sus hechos. Por lo tanto, es un honor tenerlo aquí y vamos a intentar exprimirlo todo lo que podamos. Si nos da tiempo, no lo sé, porque estamos esperando en cuanto acabe el doctor Gómez, tendrá que venir don Antonio, el cardenal, que ha insistido en venir a estar con nosotros. Si nos da tiempo, daremos paso al final a alguna pregunta y haremos lo posible. Adelante, Marcos, gracias, mil gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras, muchas gracias a esta universidad por haberme invitado a participar con ustedes en esta jornada sobre los cuidados de eutanasia. Y yo voy a hablar un poco de cuidados paliativos, porque es bien sabido que en contra de la eutanasia hace mucho más un buen servicio de cuidados paliativos que 1.000.000 de sermones. Y además eso es sensible a todo el mundo. Podemos argumentar todo esto que mis compañeros tan espléndidamente nos han contado, pero lo que no hay duda es que simplemente a un enfermo que tiene dolor, quítele usted el dolor. A un enfermo que está solo, acompáñelo. Y eso lo entiende todo el mundo. Y esas son las mejores medidas contra la eutanasia. Y lo demuestra el hecho de que en el entorno de los cuidados paliativos la demanda de eutanasia es absolutamente anecdótica. Por lo tanto, creo que este es el discurso de los cuidados paliativos. Y yo voy a reflexionar un poco con ustedes sobre el morir en paz. Decía Francesco Petrarca que un bel morir tutta la vita honora, queriendo significar el hecho de que una buena muerte puede dar sentido a toda una biografía. Biografía que en gran medida va a condicionar de alguna manera la forma de morir de cada cual. Morir en paz quizás sea algo difícil de definir, pero fácil de detectar cuando vemos o conseguimos que una persona se acerque al final en unas determinadas circunstancias, que voy a ir enumerando a lo largo de este rato. Morir sin el estrépito frenético de una tecnología puesta en juego para otorgar al moribundo algunas horas suplementarias de vida biológica. Mire, nadie se quiere morir así. Nadie se quiere morir así. Nos sometemos gustosos a estos tratamientos si tenemos un accidente con la moto o un infarto de nuestro cardio. Y que hagan con nosotros lo que quieran, que nos intenten curar y que nos intenten salvar la vida. Pero si tenemos una enfermedad que ya se ha declarado incurable y refractaria a los tratamientos, nadie quiere terminar su vida así, rodeado de botellas, cables, grifos y además rigurosamente solo. Ya hace unos lustros hemos medicalizado el comienzo de la vida y ahora corremos el riesgo de medicalizar el final de la vida. Que todo el que llega a este mundo lo primero que ve es esto,
que si no hay ningún tocólogo por aquí diremos que tampoco es un espectáculo maravilloso, y corremos el riesgo de que lo último que veamos antes de abandonar este hermosísimo planeta sea algo tan sumamente horroroso como es también este paisaje. Porque el riesgo de la medicalización de la muerte, ya se ha dicho aquí anteriormente, acertadamente, la obstinación terapéutica. La eutanasia, el abandono y la obstinación terapéutica son los dos bordes de una mala práctica médica. El Papa ha dicho recientemente, ha criticado el ensañamiento terapéutico con los enfermos terminales. De una u otra manera, lo que está claro es que se hace demasiado para retrasar la muerte y demasiado poco y tarde para aliviar el sufrimiento. Decía Séneca que lo que importa es lo buena que sea tu vida, no cuán larga sea. Y muchas veces que sea buena depende de que no sea larga. Lo pone en el Eclesiastés, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Y en lo que es la elegía fúnebre más importante de la lengua castellana, Las copas a la muerte de su padre, de César Manrique, escribe: y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiera que muera es locura. Es decir, hay un momento para morir. Y no debemos obstinarnos ni encarnizarnos con el paciente. No podemos, por lo tanto, confundir dos cosas que son bien distintas. Alargar la vida, que es una obligación de todos los que estamos aquí, con prolongar la muerte, que es un procedimiento altísimamente inmoral. Y el médico tiene que aprender urgentemente una de las lecciones más importantes de su vida, y es que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Oye, el médico tiene a su disposición una cantidad casi ilimitada de recursos para aplicar a los pacientes. Cierto, pero ¿debe usted utilizarlo? ¿Es que todavía le podemos dar otra línea? Claro que puede, pero ¿debe usted hacerlo? Y esta es la pregunta ética que hay que hacerse constantemente antes de comenzar ningún tipo de tratamiento. Morir sin dolores atroces que monopolicen toda la energía y la conciencia del moribundo. Esto es evidente. Esto es lo que mejor entiende la gente, el dolor. Muchas veces el dolor habla sin palabras. Habla de quejidos, alaridos o silencios. El drama que el enfermo está padeciendo. Asistimos muchas veces a la desolación extrema, a la imposibilidad del diálogo. La persona está viva, pero el dolor la ausenta. ¿Cuántas veces hemos oído decir, y es cierto, que hay muchos pacientes, muchas personas que prefieren morir antes que sufrir ese dolor? Y lo dicen: doctor, yo sé que voy a morirme, pero por Dios no me deje usted sufrir, no permita que sufra como estoy sufriendo, o no quiero morirme como se murió mi padre, que todavía le estamos oyendo los chillidos en toda la casa del último mes, ¿no? Muchas veces tenemos hasta dificultades para expresar el dolor, cómo verbalizar nuestro dolor. Y hablamos de una puñalada, de un ladrido, de un mordisco de un perro, de un latigazo, de un trayazo, de un rayo. Y muchas veces hay que recurrir al lenguaje simbólico del arte, porque hay veces que no podemos describir algo y hay que recurrir al lenguaje simbólico del arte, en este caso de la poesía. Y nos expliquen, fíjense qué bien nos explica este poeta Salvador Rueda el dolor que sufría en este poema que se llama Miserere, y fíjense que está subtitulado Canto de odio. Dentro de mi cráneo anda una centella dando vueltas, vueltas para hallar salida, vueltas y más vueltas. Temo el acostarme más que si muriese. Qué noche tan larga, tan larga, tan larga, cuando no se duerme. Que vengan los lobos y perros del monte. Gozaré mirando cómo, dando aullidos, mi cuerpo se comen. En mi frente caiga de golpe un incendio, y en tirabuzones de carne que grita retuerza mi cuerpo. A la medianoche oigo en el silencio, igual que si un perro dentro de mí mismo aullara a lo lejos. A la medianoche, cuando todo calla,
Una gota lenta oigo que impasible rompe mis entrañas. El sol se ha apagado. El mundo está a oscuras. Palpando la tierra, voy a ver si toco con mi sepultura. Fíjense de qué manera más bonita el poeta describe una realidad, y es que el dolor es mucho más intenso por la noche, cuando se está a oscuras, cuando estás solo, y cómo al final termina diciendo que prefiere morirse. Va palpando a ver si se topa con su sepultura. ¿Qué tipo de dolor no tendría este hombre? Algunas veces es difícil diferenciar dónde empieza y dónde termina el dolor físico y el dolor psicológico. Y leamos con detenimiento estos versos del poeta chiapaneco Jaime Sabines. Duerme el dolor un día tras otro. Nos rodeamos de amigos y fantasmas. Parece a veces que un alambre estira la sangre, que una flor estalla, que el corazón da frutas y el cansancio canta. Morir en un entorno digno del ser humano y propio de lo que debería ser, vivir su hora más hermosa. Y ese sitio es la casa de cada uno. Es la casa de cada uno. El hospital está diseñado para diagnosticar y curar. Y estamos hablando de enfermos que ya están diagnosticados y que por su propia definición son incurables. Dígame qué pinta un enfermo de estas características en una institución que no ha sido pensada para él. Y que además hay unos excelentes profesionales, pero que no están entrenados precisamente para atenderle a él. Por lo tanto, potenciemos la asistencia domiciliaria. Decía Confucio que cuando la hoja del árbol cae, siempre lo hace cerca del tronco. Y eso también nos pasa a nosotros. Cuando caemos, nos gusta hacerlo alrededor del tronco, alrededor de nuestra familia, de nuestros hermanos, nuestros padres. En una casa donde además podemos disfrutar de lo que cada vez es más un lujo y es morir, terminar tu vida con la presencia constante de tus seres queridos alrededor, donde se respeta tu intimidad, tu privacidad, donde tú decides qué es lo que hay que hacer en la medida que te lo permite tu enfermedad, y no la supervisora de la planta, y no el cirujano de guardia de ese día, sino tú, que eres el protagonista de esta historia. Decimos también que hay más intimidad en la cárcel que en un hospital, y esto es rigurosamente cierto. Entonces potenciamos la asistencia domiciliaria, y con los equipos de asistencia domiciliaria hemos conseguido que muchos enfermos consigan morir en su casa en lugar de en el hospital. Pero últimamente estamos viendo que cada vez hay más dificultades. Por el tipo de sociedad en la que vivimos, hay más dificultades para poder morir en casa. Los fenómenos migratorios. Digo internacional porque probablemente en Valencia haya una familia de Tombuctú y nadie más. No van a tener la solidaridad de las familias de alrededor, como pasa en los pueblos, que todo el mundo colabora, que hay varias familias, familia ampliada. O la inmigración rural-urbano, la España vaciada, que ahora está tan absolutamente de moda. En los pueblos las casas son más grandes, la gente tenía más hijos, hay la familia ampliada, ahí suelen vivir primos, tíos, abuelos, alguien más. Y luego hay más solidaridad en un pueblo, hay mucha más solidaridad que en Valencia o en Madrid o en Barcelona. La gente colabora más, la gente tiene mejores valores, mejores sentimientos por lo general. Compárenlo con estas casas minúsculas en las capitales de 34 metros cuadrados, donde no conocemos ni al vecino de la puerta de al lado de la colmena donde estamos viviendo. Además tenemos pocos hijos, un hijo, que a lo mejor está trabajando en Baracaldo. La mujer trabaja también, y si es una hija también, o está buscando trabajo. ¿Quién atiende al enfermo? Porque nosotros vamos a ver al enfermo todos los días si hace falta, por los tratamientos, asistencia profesional, pero el enfermo puede necesitar las 24 horas del día de cuidadores, y si no tiene familiares va a haber más dificultades. Luego los enfermos solos, directamente. En España hay 30.000 enfermos de cáncer mayores de 65 años que viven solos. Miren estos
cualquiera de estos 30.000 enfermos, en el momento que tenga la más mínima limitación de su autonomía, tendrá que ser institucionalizado. Porque si vive solo, además tiene más de 65 años y tiene un cáncer, pues por mucho que hagamos, no podremos conseguir que este paciente esté en su casa. Y además en la casa es donde la mayoría de los enfermos prefiere estar. Algunos enfermos dicen, no, yo prefiero que me atiendan en el hospital. Prefiero morir en el hospital. Detrás de eso casi siempre se esconde y se oculta el hecho de que el paciente no quiere ser una carga para los familiares. Porque el moribundo, la persona que va a morir, es tan generosa que la gran parte de su sufrimiento viene condicionado por ver sufrir a sus seres queridos. Por eso tenemos que trabajar con los familiares también. Porque todo lo que hagamos por los familiares indirectamente repercute en el bienestar del enfermo. Ahora os veo a todos más tranquilos y eso me ayuda mucho a mí. Y al revés, la familia estará bien mientras el enfermo esté bien. Como empiece a vomitar o a chillar de dolor, la familia se hunde. Por lo tanto, es que no se puede separar al enfermo de los familiares. Es una unidad a tratar, enfermo y familiares. Este no es un negocio de un médico que atiende a un enfermo. Es un equipo interdisciplinario que atiende a una familia que está delicada y en malas condiciones porque uno de sus miembros tiene un cáncer avanzado o terminal y está a punto o próximo a morir. Entonces el paciente no quiere ser una carga para sus seres queridos. Sabe perfectamente el tremendo trabajo que va a ocasionar a sus familiares sus cuidados en casa. Miren, este es un hombre que era soltero, vivía en Zaragoza, era jubilado, vivía con una hermana y 2 sobrinos. Y un día fue al médico. Y el médico le dijo que tenía un cáncer del que moriría en los próximos meses y que no se podría hacer nada por él, por curarle y tal. Y este hombre no volvió a su casa. Y tenía una pensión de 1.000 euros. No volvió a su casa. Se fue al campo. Se fue al campo. Y se metió en esta tubería donde pasó su último año de vida con este otro indigente, que es el que después contó la historia. Y este hombre no quiso volver a su casa, no quiso cargar de trabajo a su hermana y a sus sobrinos. Esto es uno de los últimos versos que escribió Luis de Góngora antes de morir. Y nada temí más que mis cuidados. Fijaros de qué manera, qué bonito expresa el temor por la tarea que iba a generar a sus seres cercanos para cuidarle. Poder despedirse de familiares y amigos y que le permitan partir. Cuando murió Miguel Boyer, ministro de Felipe González, su esposa Isabel Presley dijo esto: no, mi gran dolor es no haberme podido despedir de mi marido. Fíjense qué cosa más tremenda, no haberse podido despedir. Fijaros esta esquela del periódico. Lo que más nos duele es no haberte dicho adiós. Miren, han pasado 4 años, como ven, 4º aniversario. Han pasado 4 años y todavía la familia está poniendo en el periódico, en la esquela, que lo que más les duele es no haberles dicho adiós. Fíjense cómo vive la familia, con qué angustia vive el hecho de no haberse podido despedir. Nos lo explica muy bien el poeta Pablo Neruda en este poema que se llama Humildes versos para que descanse mi madre, en los que expresa su tremenda amargura por no haber podido llegar a tiempo de despedirse de su madre cuando murió. Madre mía, he llegado tarde para besarte y para que con tus manos puras me bendijeras. Ya tu paso de luz iba extinguiéndose y había comenzado a volver a la tierra. Pediste poco en este mundo, madre mía. Tal vez este puñado de violetas mojadas está de más entre tus dulces manos que no pidieron nada. Tu vida era una gota de miel temblando apenas en el umbral del sueño y del perfume. Sagrada estabas ya como dulce madera de altar o como aureola de ceniza o de nube. Dulce, ya no podías esperar sola un nuevo día, una nueva primavera. Ya encontrarte con él para esperarlo ha sido camino de la tierra.
Este cuadro representa el entierro de Lope de Vega el día 27 de agosto de 1635 en la parroquia de San Sebastián. Pues este cortejo fúnebre, donde llevan el féretro con el cuerpo de Lope de Vega, dio un rodeo de 6 manzanas antes de llegar a la parroquia donde fue sepultado, para poder pasar por delante del convenio de las Trinitarias Descalzas, donde estaba Sor Marcela de San Félix, hija ilegítima de Lope de Vega, para que por lo menos de esta manera su hija pudiera despedirse del féretro donde iba su padre. El drama de no poder despedirse de los seres queridos. Hemos tenido estos ejemplos recientes a lo largo de este año que habría para rellenar un libro entero solamente con ello. Los familiares deben autorizar al enfermo a partir. Ustedes saben los estadios de adaptación que describió Elizabeth Kubler-Ross por los que transita el moribundo. Y ella hablaba de negación, ira, pacto, depresión, aceptación. E inmediatamente dijo Kubler-Ross que los familiares atraviesan por esas mismas fases, pero ojo, no siempre en el mismo orden y no siempre al mismo ritmo que el enfermo. Y hay veces que hay una disparidad. Y esa disparidad algunas veces genera problemas muy grandes. La disparidad más grande es cuando el enfermo está en una fase de serena aceptación y la familia está en fase de negación. Y ustedes se encontrarán con un hombre muriendo sereno y al lado está su esposa diciéndole: Ricardo, tienes que luchar, no te puedes morir, no puedes tirar la toalla, te necesitamos tus hijos y yo, no nos puedes hacer esto, tienes que ser valiente, tienes que luchar, no nos hagas esto. Ustedes saben lo que debe ser, ver que te están muriendo y ver que tus seres queridos, además, te hace sentirte culpable de tu propia muerte. Esto es, lógicamente, una urgencia. Hay que llevarse inmediatamente fuera a esta señora y explicarle lo que tiene que decir a su marido si de verdad le quiere ayudar. Y es: mira, Ricardo, ya has sufrido bastante. Ahora te mereces descansar. Abandónate a ti mismo y descansa. Tus hijos y yo vamos a salir adelante. Gracias a las enseñanzas que hemos aprendido contigo a lo largo de todos estos años que hemos tenido el privilegio de compartir contigo. Ahora tú descansa, porque ya te lo mereces. Esto es lo que está necesitando este enfermo. Morir con el corazón abierto, es decir, con la preocupación por el bienestar de los que quedan con vida, porque son quienes más sufren. El problema ya es de los que se quedan. Por eso decimos que hay que llorar a los vivos, no hay que llorar a los muertos. Las últimas palabras que pronunció Alejandro Magno antes de morir fueron estas: mis generales me harán funerales sangrientos. Y expresaba su temor a las guerras que efectivamente realizaron sus generales tras su muerte. Y esta preocupación debe haber sido así en todos los tiempos y en todas las culturas. Ven ustedes este canto de los guerreros apaches: Padre, salimos a morir. No lo lamentamos por nosotros mismos, sino por los que dejamos. No permitas que el miedo nos invada. Salimos a morir. Preocuparse por los que quedan. Esta mujer, esta madre italiana, tuvo una niña y a las pocas semanas la detectaron un cáncer incurable con una supervivencia de muy poquitos meses. Y esta joven, guapa y valiente madre italiana ocupó las pocas semanas que vivió en comprar por internet 18 regalos que envolvió primorosamente y escribió 18 cartas dirigidas a su hija pequeñita y encomendó al marido que cada cumpleaños de esta niña le diera la carta correspondiente de ese año y el regalo correspondiente de ese año. No morir solo. A la mayoría de las personas nos aterroriza pensar o imaginarnos que podamos morir solos. El que haya visto morir a una persona sola, sin nadie al lado, sin nadie que siquiera simbólicamente recoja el testigo de nuestro paso por este mundo, sin nadie que nos desee el descanso, sabe que estamos hablando de una auténtica tragedia. Y vuelvo a poner el ejemplo: tantas personas que murieron solas en este año que acabamos de pasar.
Y miren cómo esta foto es de una voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer que trabajan con nosotros, tomándose un café con un enfermo. Porque la grandeza mayor de los voluntarios es su presencia humana, que nadie esté solo, que si alguien no tiene ni familiares ni amigos, que por lo menos haya un ser humano a su lado que le dé calor. Y les repito, como decía, que recoja el testigo de nuestro paso por este mundo, que sepa desearnos la paz en el viaje. Y es muchas veces, gracias a los voluntarios, conseguimos que un determinado paciente no muera solo. Permaneced aquí y velad. El propio Nazareno, cuando comenzó su agonía, pidió a sus amigos que no lo dejaran solo, que no lo abandonaran, porque tenía miedo. Y si esto le pasó a una persona de la categoría humana de Jesús de Nazaret, ¿qué no nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando tengamos que afrontar esa situación? Miren, esta foto, les pongo el mismo ejemplo de antes. Esta foto es de un parto. Miren ustedes la cantidad de gente que hay revoloteando alrededor para recibirnos cuando llegamos a este mundo. Y a lo mejor en el piso de arriba de ese mismo hospital una persona está muriendo absolutamente sola, sin nadie que vaya a despedirle. Y yo creo que va siendo el momento de que empecemos a pensar la importancia que hay que darle a la obstetricia del alma. Esta foto la tomé en el cementerio de Las Palmas. Desconocido. No sabemos de qué moriría esta persona, pero si murió después de un tiempo de estar enfermo, obligatoriamente hubo de morirse solo, porque no le conocía a nadie. Y la otra cosa que me llamó la atención fue que una persona a quien no conoce nadie tenía unas flores en su tumba, que tuvo que deberse a que los visitantes de alguna de las tumbas de al lado recibieron un fuerte impacto ante este tristísimo epitafio y decidieron dejar parte de las flores que llevaban en la tumba de esta persona a quien no conocía nadie. Y es lo mismo que nos hizo Pedro Miguel Obligado en este poema que se llama A un muerto desconocido. ¿Dónde está tu madre que no está a tu lado? ¿No tuviste hermanos? ¿No hallaste un amigo? Nadie te quería, nadie te ha llorado. Has muerto lo mismo que un viejo mendigo. Y no vino nadie. Y al dejar el suelo, cuando un ángel vino para preguntarte con qué ser querías estar en el cielo, no halló tu recuerdo quien pudiera amarte. Hermano, quisiera poner en tu mano lo mejor que tengo, que es mi corazón, para que supieras de algún ser humano que ha dejado triste tu separación. Hermano, si puedes, sé bueno y espera mi última hora y llora por mí. Tal vez yo no encuentre nadie que me quiera y tal vez me muera como tú, así. Y cada vez estamos más solos, que es la paradoja. Solos y conectados. La época de los 1000 amigos. La gente dice, yo tengo 1340 amigos, pues yo 291. Oiga, pero son amigos virtuales. De los de verdad, a lo mejor no tienen ninguno. A lo mejor no tienen ningún amigo. Se ha establecido esta falsa amistad cibernética y hace que muchas veces mucha gente está ya empezando a sospechar que estas redes sociales cada vez nos hacen más solidarios, porque huimos de las relaciones humanas auténticas, escudándonos en estas falsas amistades cibernéticas. Dícese que en los Estados Unidos el 22% de los millennials no tienen ni un solo amigo. Es una tragedia. El 80% de las personas piensan que la tecnología no va a acabar con la soledad. Y cada vez se da más lo que decía aquel viejo proverbio, vida sin amigos, muerte sin testigos. Si nos preguntamos cuál es la principal característica de nuestra sociedad en el mundo de hoy, la respuesta probablemente sería el individualismo. Y si no, no hay más que ver el prestigio que se le otorga a una persona cuando se dice es un hombre hecho a sí mismo. Como queriendo decir que no ha necesitado a nadie. Él solito ha montado esta empresa, la ha creado y ha generado todo esto. Es un hombre hecho a sí mismo. Así que independientes y solos durante la vida,
inevitablemente solos ante la muerte. Y eso es lo que estamos contemplando. Hallado en su casa el cadáver de una mujer desaparecida hace 5 años. Hacía 5 años se había dado de baja. Y descubrió su cadáver, los restos, unos obreros que estaban trabajando en el patio interior y a través de la celosía de una ventana vieron una cama con una especie de momia encima y tal. Dio el aviso correspondiente, vinieron y era esta mujer, que era una enfermera, que se había dado de baja hacía 5 años y que ahora encontraban sus restos unos obreros trabajando en el patio de esa casa. ¿Cómo murió esta compañera? Pero ¿cómo pudo ser que durante 5 años nadie se interesase por ella? Nadie la llamó, nadie fue a verla, a nadie le sonó una alarma de que esta mujer no daba señales de vida, hasta que un obrero se la encontró 5 años después. Morir manteniendo con las personas cercanas contactos humanos sencillos y enriquecedores. Miren este anciano, este enfermo, gravísimamente enfermo, pero mírenle qué cara sonriente y de felicidad con su nietecito en brazos. Ahí tiene su infusor de cloruro mórfico en el bolsillo del pijama, pero miren qué cara de satisfacción con su nietecito. Muchos enfermos hemos tenido que se han casado poco antes de morir. Esto fue unas horas, 18 horas antes de morir. O en este caso esta niña, poco antes de morir, recibió su primera comunión. O esta muchacha, que poco antes de morir, miren ustedes, su madre, mortalísimamente enferma, fue el decano, el rector, al lecho, al costado, a la cama de la madre de esta muchacha, a entregarle sus diplomas de graduación para darle a su madre esta última gran satisfacción. Allí fueron y allí se recibió esta muchacha. Este sacerdote fue ordenado un poco antes de morir, 3 semanas justas antes de morir. Hizo su misa, cantó misa y murió a las 3 semanas de ese acontecimiento. Se lo digo para que vean cómo hasta el último instante se pueden hacer cosas importantes, pero cosas importantes para el moribundo y también cosas muy importantes para los supervivientes, que pueden definir incluso la elaboración de su duelo posteriormente. Una mujer adelanta 15 días su parto para que su marido terminal vea a su hija. Y aquí tienen al enfermo con su hijita recién nacida, todavía con el gorrito del paritorio. Y consiguió estar, este enfermo, este hombre, este padre, consiguió estar 45 minutos con su hija recién nacida en brazos antes de morir. ¿Cómo fueron estos 45 minutos de este hombre? ¿Tienen algún parecido con 45 minutos de cualquiera de nosotros del día de hoy, por ejemplo? Porque nosotros vivimos como si nos quedaran indefinidos días. Este hombre sabe que le quedan pocos. Y cuando sabes que te quedan pocos, los vives de una manera distinta. Decía Víctor Jara en una de sus canciones, la vida es eterna en 5 minutos. Y también nos lo dijo Benedetti, 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Por lo tanto, sobre todo cuando sabemos que nos queda poco, estos enfermos que atendemos, para ellos el tiempo es muy distinto al tiempo nuestro, porque ya saben que es un bien muy escaso. Fíjense, El Caballero de la Rosa, esta ópera de Strauss, dice en un momento determinado, qué curioso es el tiempo. Mientras vas viviendo no lo sientes, pero a partir de un día solo lo sientes a él. Por no hablar de Mozart, que se murió escribiendo su propia misa de difuntos. Y hasta 7 horas antes de morir estuvo en su cama ensayando con sus amigos el Requiem inconcluso que estaba escribiendo para su propia misa de difuntos. No olvidemos nunca que el enfermo puede tener percepciones, aunque esté en coma, o aunque parezca que esté en coma. Es muy posible, sabemos que los 2 últimos sentidos que se pierden son el tacto y el oído. Por lo tanto, esto tiene una doble importancia. Primero, no hablamos delante del enfermo, aunque esté en coma, no hablamos de algo que no nos gustaría que escuchase. Y tampoco cuchicheamos, porque nos está escuchando.
Entonces se habla con la señora, se sale fuera de la habitación y se habla tranquilamente de todo lo que haya que hablar. Primera cosa importante. Y segundo, damos indicaciones a la familia de la forma de comunicarse con su ser querido aunque esté en coma. Y es a través de caricias, a través de abrazos y decirle al oído cosas bonitas y hermosas como te amo, te amamos, aquí estamos todos tus hijos contigo y te queremos. Cuanto más se acerca al final, menos necesarios somos los profesionales y más necesarios son sus seres queridos, incluidos los niños. La presencia de los niños al lado del moribundo, tan frecuente en otros tiempos, era una importante ayuda para comprender lo sucedido y elaborar más serenamente la pérdida. Hoy a los niños se los echa de allí, se los saca de la casa del moribundo, suponiendo que no nos hayamos llevando al moribundo al hospital. Hoy de 50 años para abajo nadie ha visto un muerto y nadie ha visto morir a una persona. Hoy el primer contacto que la mayoría de la gente tiene con la muerte es cuando él es el que se va a morir. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo en que ese no es el mejor momento, ni mucho menos, de aprender algo tan sumamente importante y que además nos espera a todos sin excepción, que es el momento de nuestra propia muerte. Decía Jacinto Benavente, a la hora de morir solo quisiera, para aliviar el trance doloroso, una mano querida entre mis manos, una cruz y una rosa ante mis ojos. Fijaros qué poco pide el poeta el momento de morir. Morir con los ojos abiertos, dando la cara valientemente y aceptando lo que llega. Después está el momento de cerrar los ojos al muerto, que siempre estuvo cargado de un tremendo simbolismo el hecho de cerrar los ojos a la persona que ha fallecido. Nos lo dice el poeta Bergamín: cierra tú mis ojos cuando yo me muera, para que en mis párpados todavía sienta la caricia viva que en tu mano tiembla. Y decimos que es verdad que los vivos cierran los ojos a los muertos y al mismo tiempo los muertos se los abren a los vivos. Morir con la conciencia tranquila. Vimos lo que pasó con Cerolo, que fue un diputado que luchó mucho por los derechos de los homosexuales y un poco antes de morir dijo esto: me voy tranquilo, he cumplido. Pero óigame, ojalá todos pudiéramos decir lo mismo cuando nos llegue la hora. He cumplido lo que se esperaba de mí o lo que yo creo que era mi misión en este mundo. Lo he hecho, como explicaba Jesucristo en la sexta de las 7 últimas palabras en la cruz. Todo está cumplido. ¿Y cómo será el final? Que se preguntan los enfermos, se preguntan los familiares. Decía Leonardo da Vinci que así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Estaba aquel refrán popular: poco mal y buena muerte, dichosa suerte. Oiga, hay enfermos que se mueren sin apenas sufrir, en pocos días, por una complicación aguda de su enfermedad, un tromboembolismo pulmonar masivo, por ejemplo, y se mueren prácticamente sin sufrir. Pero hay otros enfermos a los que les cuesta muchísimo trabajo morirse, como decía Azorín, que murió muy mayor, con más de 80 años, y después de estar mucho tiempo enfermo. ¿Cuánto cuesta morirse? Hay enfermos a los que les cuesta mucho morirse. Por eso les pongo este versículo de Mateo: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Porque para muchos enfermos morir es descansar. Y no piensen ustedes que morir es lo peor que nos puede pasar. En la canción de la muerte, José de Espronceda escribe también en el mismo sentido: débil mortal, no te asuste mi oscuridad ni mi nombre, hablando de la muerte. En mi seno encuentra el hombre un término a su pesar. Yo, compasiva, te ofrezco, lejos del mundo, un asilo, donde a mi sombra, tranquilo, para siempre duerma en paz. Volvemos a las coplas de Jorge Manrique. Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos y llegamos, al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Y Rosalía de Castro nos dijo, cuando el agua de las penas se desborda sin medida, solo es remedio la muerte para curar de la vida. Tenemos, por fin, que estar muy atentos a las necesidades espirituales y o religiosas del ser humano, que no son sinónimos. Ojo, el ser humano tiene una dimensión espiritual, que es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Y estas necesidades espirituales son idénticas a un creyente que a un máximo ateo. Tiene las mismas necesidades espirituales. Es verdad que han surgido las religiones para ayudar al hombre a canalizar y dar respuesta a sus problemas de su esfera espiritual. Pero repito, todo ser humano tiene una esfera espiritual. Decía el jesuita y filósofo francés Teilhard de Chardin que somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Fíjese hasta qué punto el jesuita eleva la espiritualidad del ser humano. Este señor, Mikhail Kalashnikov, fue el creador del fusil de asalto del ejército ruso, el AK-47, el célebre AK-47. Y sabemos que murió el 23 de diciembre de 2013 y se conoció que año y medio antes de fallecer, Kalashnikov buscó consuelo en el patriarca ortodoxo ruso Cirilo I y le dijo esto: mi dolor espiritual es insoportable. ¿Por qué? Porque él había creado un fusil de asalto, como todos los ejércitos del mundo tienen su fusil reglamentario. En España era el ZEDME, por lo menos los que hemos hecho la mili, y en Rusia era el Kalashnikov. Pero cuando se dio cuenta Mikhail Kalashnikov de lo que habían hecho con el MK-47 que él fabricó, se llevó las manos a la cabeza y al corazón y dijo que tenía un tremendo dolor espiritual insoportable, porque el Kalashnikov es el que utilizan todos los mafiosos y terroristas del mundo. Que hay 100 millones de ejemplares de AK-47 impartiendo su doctrina por todo el mundo. Y que cada año hay en el mundo 250.000 muertos por plomo procedente de un AK-47. Ahí expresó su creador su tremendo dolor espiritual, que no es distinto al que dijo Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica, cuando vio que tiraban a dos criaturas suyas encima de Nagasaki e Hiroshima. Podemos enumerar algunas necesidades espirituales, por ejemplo, la revisión y necesidad de contar cosas, preocupación por los que quedan, que ya hemos dicho algo, sentimientos de culpa que son variadísimos alrededor de la muerte. Hay una cantidad de sentimientos de culpa grandísimos que darían para una tarde entera. Un momento nos vamos a detener en el crecimiento personal y espiritual a través del sufrimiento. El sufrimiento tiene dos características fundamentales, de las que ya se habló aquí esta tarde muy acertadamente. Primero, es universal e inevitable. El que diga que no ha sufrido nunca, que tenga un poquito de paciencia, porque aquí todos llevaremos nuestra correspondiente dosis de sufrimiento. Por lo tanto, es universal e inevitable. Mirad cómo lo escribía Schopenhauer. Toda vida es sufrimiento. Cervantes, el que larga vida vive, mucho mal ha de pasar. Séneca, ¿te enteraste ahora por vez primera que se cierne sobre ti la amenaza de la muerte, el destierro y del dolor? Has nacido para estos trances. Confucio, el que acepta sufrir, sufrirá la mitad de su vida. El que no lo acepta, sufrirá durante su vida entera. El dolor, el sufrimiento y la muerte son realidades inevitables. Son el lado sombrío de la vida. El dolor está extendido en la tierra en proporción infinitamente más vasta que la alegría. En este sentido, la historia de un ser humano se comprende mejor a través de sus duelos que de sus júbilos.
de sus dolores que de sus placeres, de sus fracasos que de sus éxitos. Por lo tanto, decimos que es universal e inevitable. Y segunda característica del sufrimiento, puede ser una oportunidad de transformación. Decía Alfred de Musset que el hombre es un aprendiz, el dolor es su eterno maestro. Bob Dylan, detrás de cada cosa hermosa hay algún tipo de dolor. Y el poeta León Felipe dijo, ya te veo, Señor, con un hierro encendido quemándome la carne hasta los huesos. Sigue, Señor, sigue, que de ese hierro han salido mis alas y mi verso. Fijaos de qué manera más bonita expresan cómo después y a través de su sufrimiento, pues les han mejorado, han creado cosas bonitas, han crecido espiritualmente. Hace muy poco tiempo, cuando el actor Banderas sufrió un infarto, dijo que ese ha sido lo mejor que le ha pasado. Fijaros. O Iker Casillas, cuando tuvo un infarto mientras hacía un entrenamiento con el Oporto. La vida tiene esa extraña manera de recordarnos celebrar cada latido. Kubler-Ross hablaba de la gente bella, pero no de la gente guapa físicamente, sino la bella de espíritu, la gente hermosa, la gente guapa sentimental, de sentimientos, de valores, de afectos, que yo creo que esa belleza interior además se traduce al exterior. La gente que es bella por dentro también es más bella por fuera. Y dijo esto Kubler-Ross. Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Fijaos qué maravilla de frases. Escribió también Concepción Arenal que el hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Fijaos qué bien explica cómo al levantarnos podemos ser mejores que antes de caer, ¿no? Porque hemos aprendido en la caída. Murakami decía que una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Otro ejemplo más, Mario Benedetti. A veces en la vida ocurren terremotos y solo cuando el piso acaba de moverse uno advierte que, entre otras cosas, las nostalgias han cambiado de sitio. Don Quijote, sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca. Y Alfred de Musset decía, nadie se conoce a sí mismo hasta tanto no ha sufrido. El sufrimiento nos hace conocernos a nosotros mismos. Y Dostoyevsky, del que ya se habló esta tarde acertadamente, decía que el hombre debe ganar su felicidad mediante el sufrimiento. Es la ley de la tierra. Sócrates, para desembarcar en la isla de la sabiduría hay que navegar en un océano de aflicciones. Fijaros qué cantidad de pensadores han dicho esta idea. Por si fuera poco, Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, somos pasión, somos alegría, y si toca sufrir, sufrimos. Y para que no sea menos, el que era del Real Madrid, Zinedine Zidane, si no sufres no puedes ganar la Liga. Así que parece ser que de Séneca a Simeone, de Sócrates a Zinedine Zidane,
parece haber acuerdo en la universalidad e inevitabilidad del sufrimiento. Encontrar un sentido a la vida, al dolor y al sufrimiento. Decía Goethe, cuando mi alma entera enmudezca en el tormento, dadme un Dios para decirle lo que sufro. O Heidegger, no nos queda otra posibilidad que esperar en el pensamiento y en la poesía un espacio para la aparición de Dios. Esta es la Catedral de Córdoba, la calle lateral a la catedral, donde un día paseando por allí, vi que había un altar, y en este altar había esta placa ovalada donde está escrito esto: si quieres que tu dolor se convierta en alegría, no pasarás, pecador, sin alabar a María. Por lo tanto, hay personas que son capaces de trascender y dar un sentido a su dolor a través de su religión y de sus creencias religiosas. Los médicos debemos intentar aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes. Mucho lo conseguimos, pero hay veces que queda un pozo de sufrimiento donde no podemos llegar. Y entonces le corresponde al enfermo, a la persona, le corresponde trascender ese sufrimiento e intentar darle un sentido. Amar y ser amados. ¿Hay alguien que no necesite amar? ¿Hay alguien que no necesite ser amado? Decía Goethe que saberse amado da más fuerza que saberse fuerte. Y es cierto. San Juan de la Cruz dijo que en el atardecer de la vida seremos examinados sobre el amor. Así que amar y ser amados, perdonar y ser perdonados. Quien tenga o practique una religión, por supuesto, necesita el perdón de Dios a través de un sacerdote, de un representante de Dios en la tierra, el sacerdote. Pero el que no sea creyente también necesita perdonar y ser perdonado. No es un asunto exclusivo de los creyentes en alguna religión. Todo el mundo necesita perdonar y ser perdonado. Miren qué bien nos lo explica León Felipe en este poema tan hermoso que se llama Perdón. Soy ya tan viejo, y se ha muerto tanta gente a la que yo he ofendido, y ya no puedo encontrarla para pedirla perdón. Ya no puedo hacer otra cosa que arrodillarme ante el primer mendigo y besarle la mano. Yo no he sido bueno, quisiera haber sido mejor. Estoy hecho de un barro que no está bien cocido todavía. Tenía que pedir perdón a tanta gente, pero todos se han muerto. ¿A quién le pido perdón ya? ¿A ese mendigo? No hay nadie más en España, en el mundo, a quien yo deba pedirle perdón. Voy perdiendo la memoria y olvidando todas las palabras. Ya no recuerdo bien. Voy olvidando. Las palabras se me van como palomas de un palomar desahuciado y viejo. Y solo quiero que la última paloma, la última palabra pegadiza y terca que recuerde al morir, sea esta: perdón. Perdón les pido yo por ponerles esta foto tan dramática de esta muchacha de 12 años a quienes los bárbaros, desalmados, salvajes terroristas de la ETA le colocaron una bomba en su coche. Pues esta niña se hizo mujer, se casó, tuvo hijos, se hizo periodista, se hizo abogado y dijo esto: el perdón es el único camino para ser feliz. Tiene que ser difícil perdonar al que te ha hecho semejante barbaridad. Y además no te obliga a nadie. Es optativo. Tienes dos opciones:
Puedes instalarte en el odio durante toda tu vida y nadie te lo podrá recriminar, pero con toda seguridad ese odio te comerá el corazón y te impedirá ser feliz. Y tienes la otra opción, que es la de perdonarles. Porque según la misma Irene Villa dijo, que el perdón es un salto cualitativo. Si tú decides perdonar, el principal beneficiario eres tú, porque el odio solo hace daño a quien lo siente, porque a quien tú odias no le llega nada de ese odio, por lo cual el que perdona se perdona a sí mismo. Fíjense, pues este hombre, sin embargo, prefirió cumplir su condena antes que pedir perdón. Decía Gandhi, no dejes que muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. ¿Ustedes se acuerdan cuando en 2015, el 13 de noviembre, en la sala Bataclan de París entraron una docena de bárbaros terroristas, cada uno con un Kalashnikov, disparando y causando 90 y tantos muertos, la inmensa mayoría jóvenes, porque era una discoteca por la tarde? Bueno, pues el marido de una de estas muchachas asesinadas escribió una carta a su asesino, que dice así: el viernes por la noche robasteis la vida de un ser excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero no obtendréis mi odio. No sé quiénes sois ni lo quiero saber. Sois almas muertas. Si ese Dios por el que matáis nos ha hecho a su imagen, cada bala en el cuerpo de mi mujer habrá sido una herida en su corazón. No os haré este regalo de odiaros. Vosotros lo habéis buscado y, sin embargo, responder a vuestro odio con mi cólera sería ceder a la misma ignorancia que ha hecho de vosotros lo que sois. Vosotros queréis que yo tenga miedo, que mire a mis conciudadanos con ojos desconfiados, que sacrifique mi libertad por la seguridad. Habéis perdido. El mismo jugador sigue jugando todavía. La he visto esta mañana. Por fin, después de noches y de días de espera. Estaba tan hermosa como cuando se marchó el viernes por la noche. Tan hermosa como cuando me enamoré perdidamente de ella hace más de 12 años. Por supuesto que estoy devastado por el dolor. Os concedo esta pequeña victoria, pero esta durará poco. Yo sé que ella nos acompañará cada día y que nos reencontraremos en ese paraíso de las almas libres al cual no accederéis jamás. Somos dos, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que todos los ejércitos del mundo. No tengo más tiempo para dedicaros. Debo reunirme con Melville, que se despierta de su siesta. Tiene 17 meses apenas. Va a tomar su merienda como todos los días. Después vamos a jugar como todos los días. Toda su vida, este niño os hará la ofensa de ser feliz y libre. No, tampoco tendréis su odio. Reconciliación. Os pongo este cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo, porque esto lo vemos con frecuencia en pacientes que van a morir y hay una hija que marchó de casa hace 4 años y que no ha vuelto a saber nadie de ella y el padre está sufriendo por esto y no puede morir tranquilo y en paz si no se abraza, se perdona y se reconcilia con su hija. Y la buscamos, y muchas veces les encontramos y les explicamos lo que está sucediendo. Algunas veces la hija dice: mire, que se muera, usted no sabe cómo ha sido mi padre.
A mí no me venga con historias, porque si usted supiera cómo ha sido, hasta aquí hemos llegado. Nosotros le explicamos lo que está sucediendo. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Porque además es verdad que hay personas que al final no se han merecido a lo largo de su vida a lo mejor eso. Pero otras veces sí conseguimos que se acerque, que venga, que se abracen, que se perdonen, que se reconcilien. Y desde ese momento nunca se les olvide bajar la dosis de morfina a la mitad. Porque eso le estaba doliendo y mucho al enfermo. Por lo tanto, la reconciliación es también muy importante. Y finalmente, el arrepentimiento. Decía Cervantes que un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma, como pueden ser el rencor, la envidia, el odio, los celos, la venganza. El arrepentimiento lo explica muy bien el malogrado maestro Camarón de la Isla en una estrofa de un hermoso fandango que dice lo siguiente: cuando Dios nos da la vida, también nos condena a muerte. Y por eso en esta vida el que es malo se arrepiente en su última agonía. Se arrepiente en su última agonía. Entonces, al final de nuestra vida puede haber la sensación, la creencia de que hay cosas que deberíamos haber hecho y no hemos hecho. Y cosas que no hemos hecho y deberíamos haber hecho. Y ya no tenemos una segunda oportunidad. No podemos volver a vivir la vida para hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está todo perdido? ¿Está todo perdido? No. Todavía nos queda esto. Porque el que perdona, se arrepiente y se reconcilia, se ha transformado en un hombre nuevo. Y por eso la última palabra siempre es nuestra. Decía Viktor Frankl, que sobrevivió en distintos campos de concentración durante 3 años, dijo que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce sufrimiento, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Y por eso digo que la última palabra siempre es nuestra, porque siempre podemos perdonar, arrepentirnos y reconciliarnos. Y nos hemos transformado en un hombre nuevo. Finalmente, y con esto voy a terminar, yo diría morir con humana y serena nostalgia de lo que dejamos. ¿Y por qué no? Con la melancólica certeza de que al cabo de algún tiempo, no demasiado, la vida, el mundo, seguirá exactamente igual ya sin nosotros. Como nos recuerda el hipocondríaco nobel onubense Juan Ramón Jiménez en este tremendo poema que se llama El viaje definitivo. Muchísimas gracias por su atención, señoras y señores. Muchas gracias.